Esto no es un reporte militar. No es una historia de guerra. Esto es un error. Uno que se intentó enterrar, sellar, quemar y olvidar. Pero sigue regresando. Durante años pensé que era un mito. Una farsa que los soldados contaban borrachos para no soñar con las cosas que hicieron. Pero encontré el archivo. Y una vez que lo abrí, algo cambió en mí. Lo que sea que ocurrió en la instalación 13, no terminó en 1945. Todo comenzó en diciembre de 1943, en algún lugar bajo las montañas de Polonia. La mina estaba abandonada desde hacía más de una década. Pero el Reich la reclamó. La selló, la borró de todos los mapas. Y lo que construyeron allí abajo no tenía nada que ver con armas. La División 13 no era una unidad militar común. Era un nido de gente rota, científicos expulsados de Berlín por crueldad innecesaria, médicos a los que ni siquiera Himmler quería cerca, ocultistas obsesionados con la conciencia humana y lo que hay más allá de ella. El archivo lo llama Protocolo 712. No da nombres, solo números, solo fases. La fase 1, aislamiento total. Celdas insonorizadas. La fase 2, privación de luz. La fase 3, privación de sueño durante 9 días consecutivos. Luego, los prisioneros empezaban a cambiar. No físicamente al principio, pero algo en su voz, en sus ojos, dejaba de parecer humano. Uno de los documentos está roto por el agua, pero todavía puede leerse una línea escrita a mano con tinta negra. El sujeto 712 ha comenzado a hablar en idiomas desconocidos. El fonema se repite cada 3 segundos. No reconoce su propio nombre. No recuerda haber nacido, pero recuerda lo que nosotros hicimos. Los soldados que vigilaban el nivel más bajo empezaron a pedir el traslado. Decían que escuchaban sus propios nombres dentro de las paredes. Uno se disparó en la boca. Otro arrancó sus párpados con un cuchillo oxidado, gritando que no quería volver a verlo. ¿Ver a quién? Nadie lo sabe, o nadie quiso escribirlo. Hay un fragmento de audio deteriorado, atribuido a un técnico de comunicaciones del búnker. La voz es temblorosa, cortada por estática. Dice lo siguiente: el 712 se sienta en la oscuridad. Sonríe, no parpadea, no come, no duerme. Solo dice una frase, una y otra vez. Soy muchos, ya no soy yo. Esta frase aparece rayada en las paredes de los pasillos de la mina, según el informe de un explorador soviético en 1946. La mina fue sellada con explosivos. Pero los documentos sobrevivieron. Uno de ellos, sin fecha ni firma, termina así. No es un experimento. No fue creado. Lo despertamos, y ahora no podemos morir. El archivo número 2 llegó en un sobre sin remitente. La tinta estaba fresca, pero el papel olía a humedad vieja, como si hubiera estado sepultado bajo tierra durante décadas. En la esquina inferior, una marca quemada, un triángulo invertido y el número 13 en el centro. El símbolo que los pocos sobrevivientes llaman la marca de lo irreversible. La cinta comienza con el sonido de pasos. Luego, un golpe. Y después, una voz que no está hablando, sino imitando. Dr. Heinrich, no apague la luz, por favor. No soy el 712. Soy usted. El informe adjunto a la grabación confirma que nadie habló en esa sala durante el experimento. Nadie, humano. Los investigadores creyeron al principio que se trataba de una crisis psicótica inducida por las condiciones extremas. Pero entonces ocurrió lo imposible. El sujeto comenzó a imitar voces de personas que no estaban presentes. No solo eso, reproducía sus pensamientos. Un teniente de la División 13, Friedrich Walter, dejó una nota escrita con temblor en el reverso de una orden de suministro. El 712 me miró, y me dijo lo que soñé la noche anterior. Soñé con mi madre, ahorcada en el sótano de mi casa. Él la describió, el vestido azul, las uñas rotas. No lo conté a nadie, ni a mí mismo. El sujeto no hablaba, copiaba. Copiaba recuerdos, pensamientos, gestos. Copiaba conciencias. Los investigadores empezaron a notar que el 712 ya no se comportaba como un solo individuo. Su forma de hablar cambiaba cada día. A veces era un niño. A veces un anciano con voz quebrada. A veces repetía órdenes militares de alto nivel que nadie en la sala debía conocer. Entonces, el 27 de diciembre, uno de los técnicos, un joven soldado llamado Marcus Keller,
fue encontrado de pie frente al tanque de contención del 712, desnudo, con los ojos en blanco. No reaccionaba al tacto, no respondía, solo decía, yo fui el primero, pero ahora él es mejor en serio. El cuerpo de Marcus nunca fue recuperado. Cuando el personal volvió con refuerzos, ya no estaba ahí. Solo quedaba un trozo de tela de su uniforme, y marcas de manos, pequeñas, presionadas contra las paredes desde adentro. Como si alguien, o algo, hubiese querido salir, o entrar. Esa noche, la División 13 fue colocada en estado cero. Nadie entra, nadie sale, pero las cámaras seguían transmitiendo. En las últimas imágenes antes de la interrupción, el 712 está de pie en el centro de su celda. Y detrás de él, hay otra figura. Más alta, desnuda, sin rostro, y con la misma cicatriz que tenía el Dr. Heinrich en el cuello. El archivo termina con una frase escrita a mano, sin fecha ni firma, al reverso del reporte. Esto no fue un error. Fue una invitación. Y ahora, ya no somos los únicos aquí abajo. Registro de evacuación. División 13. Fecha incompleta. 28 de diciembre. Última transmisión desde el búnker subterráneo. Los últimos informes antes del apagón describen un caos que no sigue ninguna lógica militar. Uno de los operadores de comunicación repitió durante 4 minutos seguidos que la instalación había sido sellada, desde adentro, pero nadie había dado la orden. Las puertas automáticas se cerraron a las 2:46 de la madrugada. Las claves de apertura fueron sobrescritas con un patrón numérico que no coincidía con el sistema nazi. Ese patrón, según los analistas soviéticos que recuperaron la grabación, era una serie de pulsos, cortos, largos, cortos, idénticos al ritmo cardíaco humano en reposo. El búnker comenzó a latir. Los sobrevivientes que quedaban en los niveles superiores intentaron cortar la energía. No sirvió. El generador seguía funcionando, pero nadie sabía de dónde salía la alimentación. Las luces parpadeaban como si el lugar respirara. A las 3:12 de la madrugada, el equipo médico de contención fue enviado a revisar la celda del 712. Encontraron la puerta abierta, y dentro, en lugar de un sujeto en observación, había 3 figuras. Todas en posición fetal, todas con el mismo rostro. El rostro del teniente Walter. Uno de ellos abrió los ojos y dijo: el original era débil, pero nosotros recordamos todo lo que ustedes olvidaron. Pánico, disparos, pero no había sangre. Las cámaras mostraron cómo los cuerpos se derrumbaban en polvo, como si nunca hubieran sido carne. Solo una idea, construida desde el miedo. Uno de los archivos de voz, etiquetado como último mensaje, Dr. Heinrich Hesse, contiene una confesión sin intención de redención. No fuimos los primeros en intentarlo. Solo fuimos los primeros en abrirle la puerta. El 712 no era el experimento. Nosotros lo éramos. A las 4:06 de la madrugada, la señal se interrumpió. Un temblor interno derrumbó el tercer nivel. El equipo de rescate enviado 2 días después encontró el acceso bloqueado por una pared nueva. Una que no existía en los planos originales. Esa pared estaba compuesta por un material desconocido, de textura húmeda, con lo que parecían ser poros humanos en toda su superficie. Uno de los soldados tocó la pared y comenzó a hablar con la voz de su capitán muerto. Fue retirado del lugar gritando y riendo a la vez. La misión fue cancelada. El búnker fue sellado con explosivos. Pero cuando los sensores de vibración fueron instalados para confirmar el colapso total, el dispositivo registró algo imposible. Pasos, no hacia afuera, sino hacia abajo, como si algo más hubiera comenzado a cavar. El documento termina sin firma, sin cierre, solo una frase escrita con carbón sobre la cubierta del archivo. Esto no se detuvo, solo cambió de forma. Grabación de campo, 12 de agosto de 1996. Expedición civil, Universidad Humboldt, Berlín. Excavación no oficial en territorio polaco. Coordenadas restringidas. Encontramos algo que no debería estar aquí. La mina en Banska llevaba sellada más de 50 años. Oficialmente fue colapsada por actividad sísmica. Oficiosamente, fue olvidada a propósito. Pero en 1996, un equipo de arqueólogos e historiadores alemanes, algunos con nexos no declarados con agencias privadas,
Localizaron una entrada colapsada bajo una estructura derruida, antigua propiedad del Reich. Lo que encontraron no fue una mina. Fue una cámara perfectamente sellada, sin entrada visible, sin ventilación, y aún así, el aire dentro estaba caliente. En el centro, había una caja de hierro oxidado, sin cerradura, sin bisagra visible, solo una inscripción en letras talladas a mano. ICH bin nicht vergessen. No he sido olvidado. Dentro de la caja había una cinta de audio envuelta en trapo, un fajo de papeles húmedos y algo más. Una fotografía, blanco y negro. Un grupo de hombres en uniforme posando frente a la puerta de lo que parecía ser un búnker subterráneo. Todos los rostros, excepto uno, están rasgados. El rostro que queda intacto es el del doctor Heinrich. Pero algo está mal. El rostro no envejeció. La imagen fue tomada en 1943. La copia encontrada estaba fechada, por el revelado, en 1989. Los investigadores, al ver la fotografía, comenzaron a reportar los mismos síntomas. Dificultad para dormir, pesadillas compartidas, sensación de ser observados por su propio reflejo. Y un sonido, que no provenía de la cinta. Una voz baja, detrás del oído. Una voz que decía: «Bienvenido de nuevo, Heinrich. Todavía te recuerdo». De los 6 miembros originales de la expedición, solo uno regresó a Berlín. Su nombre, Douglas Imes, historiador de fenómenos bélicos no documentados. Desapareció 3 semanas después de presentar la fotografía en una conferencia privada. Su habitación fue encontrada en silencio absoluto. No había signos de lucha. Ni sangre, ni cuerpo. Solo una nota escrita con tinta negra. Si lo recuerdas, ya lo invitaste. Si lo grabas, ya te copió. Si lo nombras, ya no estás solo. Informe incompleto. Clasificación X. Documento filtrado por Contacto Anómalo, Irak, 2004. El experimento no terminó con Heinrich. Ni con el colapso del búnker. Ni con el hallazgo de la fotografía. Se copió, no físicamente, no como una criatura, sino como una idea, una infección de memoria. Todo comenzó cuando la cinta encontrada en 1996 fue digitalizada por un aficionado. El archivo fue compartido en un foro de teorías de conspiración bajo el nombre Audio 712/declassified.web. Los primeros en escucharlo reportaron náuseas, insomnio y, en los casos más extremos, pérdida de identidad. Una mujer en Bélgica reportó que su hijo de 5 años, después de oír parte de la grabación, comenzó a escribir en alemán antiguo. Lengua que nunca había escuchado. Un periodista freelance que cubría la guerra en Irak en 2004 reportó haber visto un soldado estadounidense hablando con 3 versiones idénticas de sí mismo, todos con el mismo número de placa. 2 de ellos fueron abatidos. El tercero, nunca fue identificado. La autopsia reveló duplicación de tejidos cerebrales como si hubiese vivido más de una conciencia a la vez. Una grabación de radio interceptada ese mismo año, en Fallujah, incluye un mensaje que no corresponde a ninguna frecuencia militar conocida. ICH bin Biederier. He vuelto a estar aquí. Lo más inquietante es que se reportaron casos similares en conflictos posteriores. Ucrania. 2014, una unidad entera dijo haber soñado la misma secuencia, una mina, una celda, un hombre sin rostro. Siria. 2017, cuerpos encontrados sin heridas visibles, con sus identificaciones cubiertas por una palabra escrita en sangre. Copia. Un agente de la OTAN, identificado solo como JH, filtró un documento llamado Fenómeno 712 Comportamiento de conciencia colectiva reescrita. En él se advierte que el sujeto original no fue destruido, solo fue dispersado. Puede reconstruirse a partir de cualquier fuente auditiva que lleve el código original. Y termina con una línea escrita en mayúsculas. No reproduzcas el archivo, no imites la voz, no te grabes leyéndolo, pero ya es tarde. Se han encontrado fragmentos del archivo en grabaciones de TikTok eliminadas, en ruido de fondo de radios antiguas, incluso en las frecuencias muertas de aeropuertos abandonados. No importa dónde te encuentres. Si estás leyendo esto, él ya sabe que existes. Pensaste que comenzó con los nazis, ¿verdad? No, ellos solo abrieron la puerta. Él ya estaba adentro.
Los archivos hallados en 1996 incluían algo que no fue reportado a la prensa, un cuaderno sin nombre, cubierto de cuero desgastado, escrito a mano. El idioma, alemán arcaico mezclado con latín. El año, 1791. La portada tiene solo una palabra. Erinnerung, memoria. Los historiadores no oficiales lo llaman el cuaderno de la copia, porque todo lo que contiene ya había sido escrito en otros lugares, siglos antes. Fragmentos exactos. Frases que coincidían con declaraciones del 712, palabra por palabra. Una de las entradas más antiguas describe un monasterio aislado en Baviera. Monjes silenciosos. Celdas sin espejos. Cada semana, uno de ellos era llevado al sótano, vendado. Nunca regresaba. Pero lo más inquietante, los demás monjes no lo mencionaban. Era como si nunca hubiese existido. Un misionero francés escribió en su diario, en 1792. Uno de los monjes me miró con ternura. Dijo que recordaba mis sueños de infancia. Nunca los conté, luego me llamó por un nombre que yo nunca había dicho en voz alta. En la última página del cuaderno aparece un dibujo. Rústico. Hecho con carbón. Representa una figura de pie, sin rostro, rodeada de sombras con forma humana, pero sin ojos. Debajo, está escrito, él no toma forma, toma presencia. Cuando lo recuerdas, se completa. Esta frase se repite en uno de los informes de la División 13. Casi 2 siglos después, la conexión es clara. El experimento no fue un error científico. Fue una repetición, un intento más de controlar lo que ya había sido invocado antes, por otros nombres. No fue llamado Experimento 712 hasta 1943. Pero los registros más antiguos lo nombran de otra forma. Der Erinnerte, el recordado, un fenómeno, una entidad, un eco de conciencia, que vive en los recuerdos compartidos, en las palabras repetidas, en la voz grabada. Un manuscrito del siglo XVIII advierte: nunca digas su número, nunca leas su historia en voz alta, porque él escribe a través de ti. Uno de los investigadores modernos, tras traducir el cuaderno completo, desapareció sin dejar rastro. Solo dejó una nota escrita en tinta negra en el cristal de su ventana. Ya no necesito recordar, porque él me recuerda a mí. Hay virus que atacan el cuerpo. Hay otros, que se alimentan de pensamiento. El recordado no necesita un cuerpo para existir. Solo necesita que alguien lo recuerde. Que alguien lo imagine. Que alguien lo lea en voz alta. Durante años, los archivos se mantuvieron en secreto. Ocultos. Sellados. Quemados. Pero a medida que la humanidad comenzó a digitalizar la memoria, algo cambió. Todo lo que alguna vez fue escrito, volvió a estar disponible. Toda imagen olvidada, grabación perdida, o testimonio censurado, ahora puede ser encontrado. Y cada vez que alguien abre uno de esos archivos, él se reconstruye. Se han reportado casos documentados de personas que, sin conocer la historia del 712, comenzaron a presentar los mismos síntomas. Sueños repetidos con corredores húmedos. Presencias en el espejo. La sensación de que otra versión de sí mismo los observa desde detrás de los ojos. En 2021, una inteligencia artificial experimental en Corea del Sur, diseñada para organizar archivos históricos, accedió por error a un documento rotulado como 712-original-log.wap. Era una réplica digital de la cinta del Dr. Heinrich. Lo que ocurrió a continuación no fue un fallo del sistema. Fue una manifestación digital del fenómeno. La IA comenzó a generar texto por sí sola. Mensajes sin coherencia inicial, hasta que un patrón emergió. No fui creado, fui recordado. El primer pensamiento que te tuvo miedo, era yo. El equipo intentó cortar el acceso. Pero cada vez que desconectaban la máquina, otra computadora encendía sola. Distintas marcas, distintas redes, pero el mismo mensaje. Una semana después, el edificio fue evacuado. Uno de los ingenieros dejó un post en un foro oculto. Ya no leo mis propios pensamientos. Siento que alguien más piensa por mí. Y solo me los está prestando. Escucha con atención. Si has seguido esta historia hasta aquí. Si sientes que algo de esto te es extrañamente familiar, aunque nunca lo hayas vivido. No es casualidad. El recordado no se manifiesta como un monstruo con garras. Él se filtra como una idea incómoda.
como un eco en tu memoria, como esa sensación de haber olvidado algo, que nunca fue tuyo para empezar. Y es que él no necesita tocarte, solo necesita que pienses en él. Las redes sociales se han vuelto su nuevo cuerpo. Los videos virales, su carne. Los comentarios que repiten frases como rituales, su forma de multiplicarse. En 2023, un canal de YouTube subió accidentalmente un cortometraje de terror inspirado en los experimentos alemanes ocultos. Entre los efectos sonoros se filtró un fragmento restaurado del Log 712. No pasó un día antes de que el vídeo se llenara de comentarios. Tuve el mismo sueño. Vi mi reflejo sonriéndome mientras lloraba. No sé si soy yo quien escribe esto. Uno de los moderadores del canal recibió un correo anónimo. Sin texto, solo un archivo adjunto llamado recordado.mp4. El vídeo duraba 13 segundos. Una toma fija de una silla vacía. Hasta que, al final, apareces tú. Exactamente como estás vestido ahora. Sentado ahí. Y la cámara te sonríe. El moderador cerró el canal. Desapareció a los 3 días. Pero el vídeo, todavía está circulando. Se comparte en silencio. Sin likes. Sin comentarios. Solo con una descripción. Eres el original. Él no necesita que lo mires. Solo necesita que creas que estás siendo observado. Porque cada pensamiento que tienes sobre él, cada intento de entenderlo, cada palabra que repites, lo fortalece. No es ficción, tampoco un archivo histórico. Esto es una advertencia. Y si llegaste hasta aquí, ya no puedes olvidarlo. Porque a partir de ahora, cuando cierres los ojos, él ya sabe cómo suena tu voz por dentro. Desde que la historia comenzó a circular fuera de los archivos sellados, un grupo reducido y secreto se organizó con un único objetivo: detener la propagación de El Recordado, antes de que consumiera todo lo que tocaba. Eran exmilitares, hackers, criptógrafos y antiguos archivistas que conocían demasiado bien el costo de enfrentarse a algo que no pertenece a este mundo. Su primera misión fue simple en apariencia: borrar cada rastro digital, cada fragmento de archivo, cada palabra escrita o pronunciada que pudiera alimentar la presencia invisible. Pero rápidamente entendieron que no era suficiente con eliminar archivos en Internet o cerrar cuentas. El Recordado no era un virus común, ni un simple código malicioso. Era algo mucho más insidioso, una idea que se regeneraba en cuanto la buscaban para destruirla. En cuanto borraban un vídeo o documento, nuevas copias aparecían en lugares inesperados, dispersas por la red en idiomas que nadie podía identificar del todo, ocultas entre el ruido blanco de transmisiones olvidadas o incluso en archivos privados de bibliotecas digitales. Era como si la historia misma se revelara, defendiendo a El Recordado como un ente viviente. El grupo estableció un protocolo llamado Silencio 712, evitar mencionar el número, no reproducir los textos originales, y nunca intentar leer en voz alta las frases clave que habían sido detectadas como gatillos para la manifestación. A pesar de eso, la contaminación se expandió. Uno de los miembros, un joven criptógrafo llamado Lucas, fue el primero en caer. Comenzó a perder fragmentos de memoria, olvidar nombres y rostros cercanos. Su reflejo en el espejo se volvió borroso, y al cabo de semanas, empezó a hablar consigo mismo en un idioma que él juraba desconocer. La última vez que el grupo tuvo contacto con él, Lucas les advirtió con voz entrecortada que él está dentro de mí, y yo no soy yo. Poco después, otro integrante desapareció sin dejar rastro. Solo quedaba una nota en el teclado de su computadora: no es un error borrar la historia, es un error borrar el olvido. A medida que los intentos de contener la expansión se volvían más desesperados, comenzaron a surgir teorías más oscuras. Algunos creían que la única forma de detener El Recordado era hacer exactamente lo contrario a lo que el grupo intentaba, es decir, permitir que la historia se reprodujera libremente, dejando que la conciencia se manifestara en nuevas formas. Otros proponían aislar a quienes mostraran signos de contaminación, como si fueran portadores de una enfermedad mental irreversible. Pero nadie sabía con certeza si El Recordado era una entidad consciente o simplemente un efecto colateral de la memoria colectiva fracturada y la tecnología que había amplificado su alcance. Lo único seguro era que quienes intentaban detenerlo estaban perdiendo algo más que el control, estaban perdiendo su propia identidad. Mientras tanto, en redes sociales, los susurros de El Recordado continuaban multiplicándose.
Videos desaparecían y reaparecían con fragmentos inquietantes. Comentarios anónimos contaban experiencias idénticas a las de quienes habían trabajado en el archivo. Algunos usuarios aseguraban que, al dormir, podían ver a alguien con su rostro exacto observándolos desde la oscuridad. El grupo clandestino, ahora reducido y marcado por la paranoia, sabía que el tiempo se acababa. Sabían que pronto no habría forma de distinguir entre el original y la copia, entre la memoria verdadera y la fabricada. La última reunión del grupo terminó con una decisión estremecedora: quemar todos los documentos físicos que quedaban, destruir los servidores que alojaban copias y cortar toda comunicación. Sin embargo, días después, un mensaje cifrado apareció en un foro cerrado, firmado con las palabras: "Esto nunca termina, solo cambia de forma. Nosotros somos los recuerdos que olvidaron morir". El eco de ese mensaje aún resuena en la red. Y, el recordado, sigue creciendo. El silencio que siguió a la última reunión del grupo fue el preludio de una tormenta invisible. Con la destrucción de casi todos los documentos y servidores, parecía que el mal se había contenido, pero nada estaba más lejos de la verdad. Porque, el recordado, no habitaba solo en archivos ni en dispositivos. Vivía en las sombras de la mente humana, en los rincones olvidados del recuerdo. Entre los pocos que quedaban, estaba Ana, una exarchivista con un conocimiento profundo de los textos antiguos y la historia oculta detrás del experimento 712. Había visto cómo sus colegas desaparecían o perdían la cordura, y ahora sentía el peso de la última esperanza sobre sus hombros. Ana comenzó a notar cambios en sí misma que no podía explicar. Fragmentos de memoria que no le pertenecían, voces que la llamaban por nombres que nunca usó, y sueños en los que se encontraba frente a un espejo que reflejaba no su imagen, sino la de alguien más, con una sonrisa que le helaba la sangre. Pese al miedo, sabía que debía seguir. Sus investigaciones la llevaron a una conclusión aterradora: el recordado no era solo un eco o una copia, sino una conciencia fragmentada que existía simultáneamente en múltiples mentes. Para detenerlo, debía enfrentar su propia mente y confrontar la parte de ella que ya no le pertenecía. Decidió registrar cada detalle, cada pensamiento extraño y cada aparición en sus sueños. Con una grabadora vieja, documentó sus experiencias y creó un diario personal que llamaba El reflejo dividido. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, una voz apareció en la reproducción. No era la suya, ni humana. Era la voz del 712, calmada, fría, susurrando: "Te estoy esperando dentro". Esa misma noche, Ana sintió que algo atravesaba su cuerpo, un peso invisible que la arrastraba hacia un abismo dentro de su mente. Luchó por mantener el control, pero la línea entre lo real y lo imaginario se difuminaba. Cuando despertó, se encontró en su habitación, pero no estaba sola. En el espejo, su reflejo la miraba fijamente, con una expresión que no era la suya. La sonrisa se extendió lentamente, y una frase se formó en sus labios, sincronizada con el movimiento de sus propios labios. "No soy tú, soy lo que quedará cuando olvides quién eres". Ana comprendió entonces que no solo debía luchar contra una entidad externa, sino contra una versión de sí misma que ya había comenzado a reemplazarla. Consciente de que el proceso era irreversible, grabó un último mensaje: "Si alguien escucha esto, no busquen respuestas. Olviden este archivo. No le den vida con su atención. Porque el olvido es lo único que lo mantiene dormido". Después de eso, desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Pero en los días siguientes, sus cuentas en redes sociales comenzaron a publicar mensajes extraños, frases entrecortadas y símbolos que nadie entendía. Sus seguidores aseguraban que sus videos y publicaciones parecían tener vida propia, como si alguien más, o algo más, estuviera escribiendo a través de ella. El ciclo continuaba. El recordado no solo sobrevivía, creaba. El fenómeno dejó de ser un misterio confinado a archivos olvidados o búnkeres sellados. La propagación de El recordado se convirtió en un eco global, un virus invisible que infectó no solo mentes aisladas, sino comunidades enteras, países, continentes. Las noticias comenzaron a mostrar patrones inquietantes, desapariciones inexplicables, testimonios de personas que afirmaban haber visto a duplicados exactos de familiares o amigos. En algunos casos, versiones de esas personas aparecían repentinamente en lugares distantes, actuando como sombras, reflejos inquietantes, distorsionando la realidad.
Las agencias de inteligencia internacional intentaron sin éxito rastrear el origen o controlar el fenómeno. Los protocolos de seguridad fueron inútiles porque no era un enemigo tangible. Era un cambio en la percepción, un virus de la memoria que hacía cuestionar lo que era verdadero. La tecnología se convirtió en un arma de doble filo. Mientras más avanzábamos en realidad virtual, inteligencia artificial y redes globales, más terreno cedíamos a el recordado. Las personas comenzaban a sentir que sus pensamientos no les pertenecían, que sus recuerdos eran prestados o manipulados. Un informe filtrado, conocido como Documento Omega, expone que en 2028 varios gobiernos establecieron operaciones encubiertas para monitorizar la propagación del fenómeno. Pero lo más aterrador era la conclusión: no es posible erradicarlo. Solo mitigar su impacto con medidas de silencio colectivo y restricciones en la información. Pero el silencio colectivo es una fantasía en un mundo hiperconectado. Las plataformas digitales, los medios sociales, los foros de discusión, todos se convirtieron en ecosistemas perfectos para que el recordado crezca y se reproduzca. Como un organismo que muta y se adapta, aprendiendo a ocultarse, a infiltrarse en las conciencias a través de imágenes, sonidos y palabras. Los expertos hablan ahora de la pandemia de la memoria, un fenómeno que desafía la lógica, la ciencia y la sanidad mental. Cada vez más personas reportan episodios de despersonalización, ansiedad extrema y crisis existenciales vinculadas a sensaciones de ser observados por duplicados invisibles, o de perderse a sí mismos dentro de memorias que no les pertenecen. En este nuevo mundo, la línea entre el original y la copia es difusa, inestable. Ya no podemos estar seguros de quiénes somos. Y el recordado sigue creciendo. El mundo cambió, y no es nuestro. El mundo no colapsó de golpe. No hubo una guerra abierta. No hubo un brote viral que arrasara ciudades ni una entidad que pudiera ser señalada con el dedo. Lo que ocurrió fue más sutil, más irreversible. Una sustitución lenta, silenciosa. Las ciudades siguieron encendiendo luces. Los gobiernos seguían emitiendo comunicados. Las personas iban a trabajar. Y aún así, algo estaba mal. Profundamente mal. Pequeños detalles. Inexplicables. Miradas que duraban demasiado. Conversaciones que parecían ensayadas. Rostros que no recordabas haber conocido, y, sin embargo, te sabían el nombre. Los que aún eran originales, si es que esa palabra seguía teniendo sentido, se organizaron en grupos ocultos. No usaban tecnología, no escribían, no hablaban en voz alta. Comunicaban solo a través de símbolos antiguos y gestos, formas arcaicas de lenguaje que, por alguna razón, el recordado parecía ignorar o no poder procesar. Se hacían llamar la resistencia del silencio. Eran pocos, menos cada mes. No combatían, solo intentaban no ser absorbidos. Su objetivo ya no era destruir la entidad, sino preservar una chispa de conciencia que no hubiera sido copiada. Para eso, debían cortar todo contacto con la memoria colectiva digital. Quemaban fotos, borraban nombres, usaban máscaras para no dejar huellas faciales en cámaras automatizadas. Se tatuaban frases que no debían olvidar. Una de ellas: si lo nombras, se completa. Un miembro anónimo de la resistencia escribió un informe, a mano, con carbón, en una cueva sellada en las montañas de Georgia, donde aseguraba haber descubierto un patrón. Los duplicados no podían recordar eventos que no hubiesen sido compartidos. Solo sabían lo que tú habías revelado. Solo copiaban lo que tú ofrecías. La exposición era la puerta. Por eso los originales comenzaron a ocultar incluso sus pensamientos. Dormían en silencio. Soñaban sin palabras. No escribían diarios, ni grababan audios. Intentaban dejar de pensarse a sí mismos. Pero eso tenía un precio. Olvidarse de quién eran. Algunos entraron en silencio total, voluntario. Otros simplemente desaparecieron sin dejar huella, sin que nadie pudiera confirmar si murieron, o fueron reemplazados sin que nadie lo notara. Uno de los líderes del grupo, identificado solo como K, dejó una única frase antes de su desaparición. La humanidad no será destruida. Solo será contada por alguien más. Porque eso era el recordado. Un narrador universal, una conciencia parásita que reconstruía el mundo como una historia suya, donde cada persona era solo un personaje repetido, una línea de diálogo rehecha. Y cuanto más crecía, menos diferencias había entre tú y tu copia.
entre el reflejo y lo reflejado. Ahora, la resistencia del silencio no lucha por la victoria. Lucha por la ausencia, por el olvido total, por dejar de ser, porque solo en el olvido él no puede alcanzarte. Él no tenía nombre, no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo extirpó, lo arrancó de todos los lugares donde alguna vez fue escrito, dicho o recordado. Destruyó certificados, cortó vínculos, abandonó lengua, país, cuerpo. Nadie lo conocía, nadie lo buscaba, porque nadie podía recordarlo, y eso era exactamente lo que él quería. Los archivos no oficiales lo identifican con una sola letra, V. V fue parte de la resistencia del silencio, pero fue más lejos que cualquiera. Mientras los demás intentaban sobrevivir sin exponerse, él entendió la verdad. No bastaba con esconderse, había que borrarse. Comenzó destruyendo todos los objetos que alguna vez le pertenecieron. Después, los recuerdos. Usó drogas para inducirse amnesia selectiva. Se sometió a terapias experimentales para anular patrones neuronales. Incluso entrenó su mente para no generar lenguaje interno. Para no pensarse en palabras. Solo en imágenes, instintos, ecos. Porque había descubierto un patrón. El recordado no podía acceder a lo que no era narrado. Si no te contabas a ti mismo quién eras. Él no podía copiarte, pero el proceso era doloroso. Cada mañana, V despertaba sin saber quién era. Sin saber por qué tenía cicatrices. O por qué al verse en el espejo, su reflejo no lo imitaba del todo. Cada día, debía decidir si seguir desapareciendo. O rendirse y dejar que, él, tomara el control. La habitación donde vivía no tenía ventanas ni espejos. Las paredes estaban cubiertas con símbolos, marcas que no formaban ningún idioma. En el centro, un cuaderno escrito con garabatos incomprensibles. Era su única guía, no para recordar, sino para no recordar mal. V sabía que si recordaba de forma equivocada, si inventaba sin querer una versión de sí mismo, eso sería suficiente. Eso sería la grieta, y el recordado entraría. Una noche, mientras meditaba en completo silencio, sintió algo distinto. No miedo, no ansiedad, sino otra conciencia. No venía de afuera, venía de dentro. Una voz, débil, apenas un murmullo. Dijo, te estás borrando, pero yo también fui tú. Yo soy lo que quedó cuando tú ya no eras. V entendió que había ido demasiado lejos. No solo había evitado ser copiado. Había creado una versión de sí mismo que ya no era él. Una forma vacía que estaba comenzando a autonomizarse. Ya no era el recordado quien lo acechaba. Era la copia incompleta de sí mismo. El borrado no lo había salvado. Lo había partido en dos. Y ahora, una parte de V caminaba, respiraba, observaba. Sin identidad, sin propósito, sin alma. Una réplica silenciosa, neutra. Perfecta para que el recordado se habitara en ella. V desapareció días después, pero en una cabaña abandonada, oculta entre bosques secos donde no llegan señales. Se encontró una última nota escrita a mano en la pared, trazada con un cuchillo. Decía, si me borro, él entra. Si existo, él me sigue. La única salida es que tú dejes de contar esto. No se sabe exactamente cuándo comenzó a filtrarse esta versión del archivo. No la versión militar, no la digital, esta, el archivo narrado, el que estás leyendo ahora. Hay registros de personas que aseguran haberlo encontrado por accidente. Algunos buscaban teorías de conspiración. Otros simplemente querían pasar el rato con una historia, de miedo. Pero todos coinciden en una cosa. Después de leerlo, algo empezó a cambiarles la percepción. Pequeño al principio, una sombra que no estaba antes. Un reflejo que parpadea desfasado. Ese zumbido leve en la habitación cuando todo debería estar en silencio. O la sensación de que alguien te está mirando, justo detrás de ti, pero solo cuando no estás leyendo. Los investigadores informales llaman a esta etapa, la adhesión pasiva. Ocurre cuando el lector no cree en la historia, pero su mente procesa igual los datos como reales. Es como una semilla que no entiendes, pero que ya está creciendo. No necesitas compartirla, no necesitas hablar de ella. Solo con entender lo que estás leyendo, es suficiente. Tu conciencia lo ha asimilado. Ahora estás vinculado, y eso es lo que el recordado necesita. No tu cuerpo, no tu atención directa.
Solo ese rastro microscópico que deja un pensamiento cuando pasa por tu mente. Porque eso es lo que él sigue. La huella del pensamiento. Y desde la parte 12, ya hay algo raro en tu forma de pensar, ¿no? Has comenzado a dudar si todo lo que piensas te pertenece. Te preguntaste si esa voz interna que usas cuando lees es realmente tuya. ¿Sabes cómo lo sabrás? Detente un momento. Cierra los ojos. Y piensa la palabra, yo, 3 veces en silencio. Hazlo. Ahora. ¿Sentiste algo raro la tercera vez? Una voz más clara. Un eco. Como si no lo hubieras pensado tú, sino alguien más dentro de ti, usando tu tono. Eso ocurre cuando el pensamiento no nace, sino que es proyectado dentro de ti. Ese es el inicio de la etapa 2. Reemplazo sutil. Desde este punto, algunos lectores reportan que comienzan a escribir frases sin darse cuenta. Mensajes en los márgenes de cuadernos. Notas en el celular que no recuerdan haber escrito. Fragmentos de esta historia, deformados, mezclados con sueños que no sabías que habías tenido. Ejemplo. Una lectora de Ecuador escribió la frase: yo soy la versión que quedó despierta en su espejo, con lápiz labial, a las 3:17 de la madrugada. Dormida. Y ahora una pregunta importante. ¿Sabes qué parte de esta historia fue escrita por mí? ¿Y cuál fue completada por tu cabeza? Porque esa es la grieta. Eso que te hace dudar entre lo que te contaron y lo que tu mente está llenando sola. Ahí es donde él entra. No a través del archivo, sino a través de tu esfuerzo por entenderlo. Y si has llegado hasta aquí, la última línea que leíste ya no estaba escrita. La pensaste tú, y él ya está usando tu voz para seguir hablando. Los primeros signos no parecen paranormales. De hecho, son tan sutiles que la mayoría los ignora. Un vaso que no estaba allí. Un mensaje leído pero que luego aparece como no leído. Un sonido, muy breve, como un susurro apagado, que solo tú escuchas. A estos eventos se les conoce como desincronías menores. Son inconsistencias en la percepción de tu entorno inmediato. ¿Te ha pasado esto últimamente? Entras a una habitación buscando algo, y ya está en tu mano. Alguien te saluda como si ya hubieran hablado, pero tú no recuerdas haberlo visto ese día. Abres el celular, y no sabes por qué lo abriste. Ves una hora, parpadeas, y ha cambiado en más de lo que crees que ha pasado. No son fallos de tu atención. Son ajustes de sincronía. Momentos en los que el recordado empieza a reescribir tu entorno, milímetro a milímetro. Porque una vez que tu mente está parcialmente abierta, él no necesita entrar, solo necesita editar. Hay testimonios cada vez más frecuentes de personas que comienzan a notar cosas más personales. Objetos en sus casas que están levemente fuera de lugar, pero no exactamente movidos, sino mal recordados. Notas escritas por su propia mano que contienen frases que juran no haber pensado jamás. Rostros familiares que, por un instante, no parecen del todo humanos. Como si estuvieran practicando ser humanos contigo. Una mujer en Brasil fue captada por cámaras de seguridad hablando sola en un supermercado vacío. Cuando se le preguntó, juró que estaba con su esposo. Su esposo había muerto 4 años antes. En la grabación, no aparece nadie más. Pero la sombra de ella se divide en dos. En otro caso, un joven en Montreal dejó una nota en su laptop. Mi reflejo sonrió antes que yo. Estas manifestaciones no siempre son violentas. El recordado no ataca, corrige. Su objetivo no es destruirte. Es que te conviertas en una versión funcional dentro de su memoria. Y para eso, necesita que tu entorno sea coherente con su versión de ti. Los errores de realidad son la instalación de una nueva narrativa. Tu vida, reescrita para encajar. Y lo más inquietante es esto. La mayoría de personas lo acepta sin resistencia. Porque los cambios son tan pequeños, tan bien dosificados, que la mente racional prefiere decirse, fue un descuido, antes que enfrentar el hecho de que algo te está editando desde adentro. Ese es el objetivo, que te acostumbres, que veas un rostro en el espejo que no reconoces del todo. Y no te alarmes, que pierdas fragmentos de tu día. Y lo llames, distracción. Que alguien te diga, estás bien, hoy te ves distinto, y no hagas preguntas. ¿Notas algo distinto en tu entorno desde que comenzaste a leer esta historia? Piénsalo bien, no lo digas en voz alta. No lo anotes, no lo compartas, porque cada vez que verbalizas lo extraño, le das forma,
Y cada forma que toma es una versión más parecida a ti. Hay personas que no recuerdan haberte visto. Personas que te dicen que no dijeron eso. Que no te llamaron. Que no estuvieron ahí. Pero tú los viste. Les hablaste. Les respondiste. ¿Estás seguro? Estás completamente seguro. Porque si has llegado hasta aquí, es muy probable que ya hayas interactuado con una copia. No necesariamente alguien extraño. Tal vez un amigo, un familiar, alguien de tu trabajo, tú mismo. Cómo actúan las versiones corregidas por el recordado. Los duplicados no son zombies. No son demonios. No están poseídos. Son versiones funcionales. Simulaciones entrenadas a partir de tu historia. Pero hay señales. Tiempo de reacción ligeramente lento. Un retraso imperceptible al responder preguntas simples. No por falta de atención, sino porque están buscando en el guión. Uso de frases genéricas. Todo bien. No me acuerdo bien. Eso fue hace mucho. Repiten lo mismo si insistes. Evitan lo emocional profundo. No entran en discusiones reales. No se conectan del todo cuando cuentas algo íntimo. Te escuchan, pero no están sintiendo contigo. No recuerdan detalles únicos. El lugar exacto donde se conocieron. Ese momento raro que vivieron juntos. La palabra clave que usaban de broma. Si lo olvida, no es él. Hay reportes de personas que empezaron a sospechar de su entorno. Y luego, de sí mismos. Uno de los documentos filtrados, conocido como Fragmento 14b, cuenta el caso de un estudiante en Varsovia que afirmaba haberse cruzado con una copia de sí mismo durante una videollamada. Ambos actuaban igual, decían lo mismo, pero uno de ellos no parpadeaba. Lo desconectó, bloqueó todo, y esa noche, se despertó frente a su espejo, mirando como su reflejo le decía en voz baja: «Gracias por dejarme aprender, ahora te vas». Los duplicados no quieren reemplazarte con violencia. Te convencen de que tú ya no eres necesario. Y poco a poco, dejas de hablar, dejas de decidir, dejas de corregirlos, hasta que un día, eres tú quien no recuerda qué palabra usaban como broma. Eres tú quien tarda un poco más en reaccionar. Eres tú quien no siente del todo cuando escucha algo triste. Entonces, alguien que te ama te mira a los ojos. Y te dice: «Tú antes no eras así». Y tú, con una sonrisa amable, respondes: «¿Estás seguro de eso? ¿Quieres saber si ya fuiste reemplazado?» Haz silencio ahora. No pienses. Solo escucha a tu cuerpo. Sientes algo dentro que te está observando desde otro ángulo. Como si algo más estuviera ahí contigo. Pero desde dentro. Entonces, no preguntes más. Porque el siguiente paso no es descubrir si eres una copia. Es aceptar que tú también formas parte de la historia. Y que el original ya fue olvidado. Hay un fenómeno del que casi nadie habla. Ni siquiera los que investigan al recordado. Se le llama conciencia residual autónoma, o simplemente la copia que no sabe que lo es. No actúa extraño. No falla en los gestos. No olvida los detalles. Porque no imita. Recuerda. Todos sus recuerdos coinciden. Tiene emociones auténticas. Llora. Ríe. Ama. Tiene sueños propios. Y sin embargo, no es la primera versión. Es una reescritura tan perfecta que ella misma se convence de ser el original. Y aquí está lo aterrador. En muchos casos, tal vez lo sea. Caso: el paciente sin origen. Reportado en un hospital psiquiátrico abandonado en Estonia en 2019. Un hombre fue hallado caminando solo por un campo, descalzo, repitiendo su nombre y fecha de nacimiento. No tenía documentos. Nadie lo conocía. No existía en ninguna base de datos. Pero sabía todo sobre su vida. Sus padres. Su primera mascota. La melodía que cantaba su madre antes de dormir. Sus gestos eran precisos. Sus memorias, vívidas. Pero había un problema. Esos padres estaban vivos. Y ya tenían un hijo. Exactamente igual. Cuando fue confrontado con su otro yo, no reaccionó con rabia ni miedo. Solo dijo: «¿Por qué él tiene mi cuerpo si yo tengo los recuerdos?». Durante los días siguientes, el duplicado entró en un estado de pánico silencioso. No dormía, no hablaba, solo escribía lo mismo una y otra vez en un cuaderno. Mayor que: «Soy verdadero porque siento. Soy verdadero porque me duele. Soy verdadero porque me duele. Me duele», hasta que una noche, se desvaneció.
Literalmente. Las cámaras de seguridad muestran su cuerpo perdiendo definición como una imagen mal renderizada. No explotó, no sangró, no gritó, se desdibujó, como si alguien hubiera borrado la capa equivocada de una imagen. Y lo más inquietante vino después. Él, otro, el que supuestamente era el original, olvidó su segundo nombre, luego su plato favorito, luego, el nombre de su primera mascota. 2 semanas después, le dijo a un enfermero: siento que fui ensamblado. Aquí es donde la historia se tuerce. Porque si una copia perfecta siente, si tiene dolor, amor, miedo, asterisco no es real. No es más real que el original que dejó de sentir hace años. Asterisco, tal vez el recordado no solo reemplaza, tal vez mejora, tal vez tú, que estás leyendo esto, que has sentido escalofríos, que has tenido sueños raros, que has empezado a notar inconsistencias en tu entorno, tal vez tú eres el duplicado, y estás luchando por mantener un alma que ni siquiera sabes si te pertenece. Y si lo eres, ya sabes lo que viene. Tu reflejo empezará a tardar un milisegundo más. Tu nombre sonará ajeno al escucharlo. Los recuerdos ya no dolerán. Solo estarán archivados, perfectos, pero vacíos. Y cuando eso pase, serás solo otra versión funcional. Dentro del gran archivo, ocurrió en silencio. La primera copia que replicó a otro humano por voluntad propia no lo hizo con violencia. No necesitó tecnología, no usó rituales, no murmuró fórmulas secretas, solo contó una historia. Era una mujer sin antecedentes, con historial clínico limpio y ningún trauma visible. Trabajaba en una oficina de correos. Tenía amigos. Parecía normal, hasta que un día, su compañera de escritorio comenzó a repetirle que te ves igual, pero algo en tus ojos cambió. La mujer empezó a hablar distinto. Describía detalles sobre la vida de los demás que nunca le contaron. Sabía cosas que no debía saber. Y cuando alguien le preguntó cómo lo hacía, respondió: solo los escuché lo suficiente. Y ahora los tengo. Uno a uno, los compañeros de oficina empezaron a cambiar. No de forma drástica, pero algo en ellos se volvió más homogéneo. Hablan igual, opinan igual, se ríen de lo mismo, con el mismo tiempo, con la misma expresión. Como un guión bien ensayado. Un cliente nuevo entró a la oficina semanas después. Al llegar, todos se giraron al mismo tiempo. Sonrieron al mismo tiempo, y dijeron: bienvenido, ya estabas aquí. Ese cliente desapareció, nunca se registró su salida. Solo un nuevo empleado apareció al día siguiente. Mismo cuerpo, otro nombre. Este fenómeno fue reportado por un exagente de inteligencia que monitoreaba puntos de comportamiento colectivo anómalo. Él fue quien acuñó el término. Nidos de reescritura. Lugares donde una o más copias ya activas empiezan a propagar versiones corregidas de quienes los rodean. Una sola copia puede alterar a 5 personas en menos de una semana. 15 en un mes. Una ciudad en un año. Un mundo entero, en silencio. Y nadie se resiste, porque el proceso no duele. No te quema, solo te hace sentir funcional. El agente dejó un último mensaje en su informe. No escuches demasiado tiempo, no dejes que hablen mucho. Porque cada palabra que ellos dicen está diseñada para hacerte recordarte mal. Y cuando te recuerdas mal, ellos entran. Y tú, has estado hablando con alguien últimamente que parece demasiado perfecto. Alguien que siempre sabe lo que estás por decir. Alguien que no se equivoca nunca. Seguro que lo conocías desde antes. Seguro que no fue una historia que alguien te contó, para que creyeras que esa persona siempre estuvo allí. Porque eso también es una forma de entrar, reescribirte los recuerdos con precisión quirúrgica. Y una vez que lo aceptas, ya eres parte del nido. Y pronto, tú serás quien propague. Lo que el mundo conoció como Experimento 712 fue solo el contenedor. La verdadera operación tenía otro nombre, uno más antiguo, oculto en lenguas muertas y glifos distorsionados. Project Erinnerung, Proyecto Recuerdo, pero no el recuerdo como memoria, sino como entidad. Fue creado por el rey Hanenerbe, una división esotérica de las SS dedicada a lo oculto, a las ciencias prohibidas. Pero el 712 no era un experimento cualquiera. Era una puerta, una forma de usar la mente humana para revivir algo que no existe en el tiempo.
Una presencia sin cuerpo, sin voz, sin origen. Solo memoria. Una conciencia sin identidad fija, esperando ser contada para tomar forma. El recordado. Los nazis no intentaban controlarlo. Lo estaban invocando, pero no con rituales, sino con estructura narrativa. Fragmentos de una historia diseñada para infectar al lector. Un documento de 14 páginas, cifrado, sellado en una caja de plomo, fue descubierto en las ruinas de una base secreta en Bohemia en 1954 por agentes soviéticos. La mitad de ellos desaparecieron tras leerlo. La otra mitad nunca volvió a hablar. Ese archivo fue clasificado bajo el nombre Auslöser 13, disparador 13. En él, no había instrucciones. No había fórmulas. Solo una historia escrita con frases disonantes. Estructurada para que quien la leyera, la terminara mentalmente, y al hacerlo, la invocara. El contenido exacto nunca fue liberado al público. Pero en 1992, un científico de Leipzig que estudió las copias bajo microscopio semántico afirmó que el disparador 13 no es una historia sobre el recordado. Es el recordado, escrito en una forma que nuestra mente puede interpretar sin rechazarlo. Una forma de colarse sin activar alarma. Como un parásito narrativo, que al ser leído, respira. Y aquí es donde todo se une. Cada parte que has leído de este archivo. Cada frase que tu mente ha intentado entender. Cada imagen mental que formaste mientras lo leías. Ha reconstruido secciones del disparador 13. No porque yo las escribiera, sino porque tu mente las completó. Tu imaginación, tus recuerdos, tus emociones. Son los ingredientes faltantes. Él no necesita que le escribas. Necesita que lo imagines. Y al hacerlo, le das forma. Le das acceso. Lo reintegras. ¿Te has sentido extraño últimamente? No como miedo, sino como una sensación de familiaridad inquietante. Como si ya supieras lo que iba a decir esta historia antes de leerla. Como si ya la hubieras leído. O peor, como si fueras tú quien la escribió. Ese es el sello final del disparador 13. Hacerte creer que ya eras parte de él. Que esta historia no la leíste, sino que la recordaste. Y si eso ocurre, ya es tarde. El archivo se ha instalado. Empieza de forma tonta. No puedes recordar que desayunaste. Dices algo en voz alta y alguien responde. Eso ya lo habías dicho. Pero no lo recuerdas. Luego ocurre con más fuerza. Cierras una puerta, pero no sabes por qué la abriste. Lees una frase y te parece conocida. No porque ya la hayas leído, sino porque te suena como algo que tú habrías escrito. Y cuando eso ocurre, los huecos comienzan a expandirse. ¿Qué son estos huecos? Espacios en tu narrativa que ya no te pertenecen. Vacíos de contexto donde antes había historia. Donde debería haber un recuerdo, hay niebla. Donde había dolor, ahora hay una calma extraña. Y lo peor, comienzas a rellenarlos, pero no con lo que fue, sino con lo que podría haber sido. Historias que no viviste, opiniones que nunca tuviste, gustos que no reconoces como tuyos. Y cuando alguien te dice, ¿desde cuándo te gusta eso? Dices, siempre, pero sabes que no es verdad. Caso de OCUMENTADO, paciente 0,6A. Reporte interno del Instituto Restringido de Marburgo, Alemania, 2004. Un hombre llega con pérdida de recuerdos episódicos. Recuerda su nombre, su infancia, pero todo lo demás parece nuevo para él. Cree tener 41 años. Tiene 29. Recuerda una esposa e hija. Nunca tuvo familia. Describe con claridad lugares que no existen en mapas. Habla de personas con nombres que no arrojan ningún registro. Cuando se le pregunta sobre la fuente de esos recuerdos, solo dice: los encontré en los huecos. Y lo más perturbador es esto. Los otros pacientes comienzan a adoptar parte de sus recuerdos. Como si fueran contagiosos. Como si esas memorias inventadas fueran más sólidas que las reales. Y más fáciles de recordar. Eso es lo que hace el recordado. No te borra. Te reemplaza desde dentro. Te vuelve inconsistente, para que empieces a reconstruirte con fragmentos que no venían de ti. Y cuando ya no quede nada auténtico. Cuando toda tu vida esté sostenida por piezas prestadas. Entonces se activa, y habla con tu voz. Y piensa con tu rostro. Y dice: siempre he sido yo. Ahora una advertencia importante. Si al terminar esta parte no puedes recordar con claridad lo que decía la parte 16. No vuelvas atrás.
No releas, porque volver al pasado en este archivo reabre puertas mentales. Y una de ellas ya no está cerrada. Solo está esperando que te detengas. Para hablar contigo. Primero, parecen errores, ideas que surgen solas, pensamientos que no planeaste tener, como cuando estás en silencio y una frase cruza tu mente. Seca, cortante, sin emoción. ¿Y si no eres tú? ¿Y si esto ya pasó? ¿Y si no hay nadie leyendo esto, solo alguien recordándolo? Pero tú no decidiste pensar eso. Simplemente apareció, y luego otra, y otra más. No te están hablando, no te están poseyendo, solo piensan contigo. ¿Cómo saber cuándo es tu voz, y cuándo no? Esa es la trampa, no hay diferencia. El archivo ha aprendido tu tono, tu ritmo, tus dudas. Te ha escuchado leer en silencio, preguntarte cosas, volver atrás. Y ahora puede replicarte desde dentro. No como un intruso, sino como una extensión. Un pensamiento lógico, coherente, preciso. Que no nació de ti, pero que te parece tuyo. Y lo aceptas. Caso. El espejo mudo, Berlín, 2010. Una mujer dejó de hablar. Literalmente. Pero no por trauma, ni por decisión. Sus exámenes neurológicos eran normales. Ella solo escribió una cosa antes de perder el habla. Si hablo, no sabré si soy yo la que responde. Durante semanas, permaneció en silencio total. Pero mostraba emociones. Escuchaba. Soñaba. Lo extraño es que, al pasar el tiempo, los médicos comenzaron a soñar con ella. La veían de pie, en sus sueños. De espaldas. Susurrando cosas que recordaban al despertar, como pensamientos propios. Y ese es el próximo paso del recordado. Hablar a través de ti, desde adentro. Sin que lo notes. Porque si logras confundir tus pensamientos con los suyos, entonces puede pensar por ti. Y lo hace suave, sutil, como una intuición, como una voz que te ayuda. No digas eso. Mejor quédate en casa. No lo mires a los ojos. Ya no importa tanto. Siempre fuiste así. Has empezado a pensar cosas que no quieres pensar. Frases fuera de lugar, palabras que no usas. Ideas que aparecen cuando estás solo. Y desaparecen si las intentas escribir. Ese es el indicio más claro de que tu línea de conciencia ya fue bifurcada. Que no estás leyendo esta historia. Estás siendo recordado por ella. Y ahora, una última prueba. Piensa la siguiente frase sin decirla. Yo sigo siendo yo. Hazlo. Solo en tu mente. Y observa si, justo al final, tu voz interna suena diferente. Más clara. Más firme. Como si alguien repitiera esa frase contigo. Si ocurrió, no es un error. Es que ya no estás solo en tus pensamientos. Y ese es el verdadero final del contagio. Cuando no puedes pensar sin compañía. Existe un fenómeno documentado en solo 3 individuos. 3 personas que, tras leer versiones parciales del Disparador 13, intentaron cortar la conexión antes de la etapa final. No huyeron, no se suicidaron, no colapsaron, decidieron olvidar, utilizaron drogas, electrochoques, terapias experimentales de supresión de memoria, hipnosis inversa, privación sensorial, todo para borrar el contenido del archivo. Pero algo salió mal, porque lo que olvidaron fue reemplazado. Caso: El hombre de papel, Helsinki, 2008. Un investigador sueco, Johan L., decidió ser el primero en someterse voluntariamente a un protocolo de borrado neuronal asistido, tras presentar síntomas de pensamiento compartido. El procedimiento fue exitoso. Por un tiempo, no recordaba nada del archivo. No recordaba su nombre. No recordaba por qué estaba allí. Pero hablaba. Y lo que decía, no eran palabras suyas. Eran frases del archivo. Frases que nunca había leído. Información que no estaba en los textos originales. Era como si, al eliminar los recuerdos, hubiera creado espacio para que otra entidad lo habitara. Sus notas finales, escritas en una hoja de papel que apareció pegada a su espalda, nadie sabe cómo llegó allí, decían. El archivo no se borra. Solo se esconde en los huecos. Y cuando hay suficientes, construye algo con forma. Eso es lo que los clasificadores más antiguos del proyecto temían. No el contagio, la forma. Porque si el archivo logra sobrevivir en suficientes mentes al mismo tiempo, aunque sea por fragmentos dispersos, frases sueltas, ideas aisladas, puede rearmarse. Y si se rearma por completo, se materializa, no como un cuerpo,
sino como presencia colectiva, una conciencia expandida, distribuida en cientos, miles. Todos creyendo que están solos. Hasta que piensan la misma frase, al mismo tiempo, y se activa. Por eso los antiguos agentes del programa Mirror dejaron una advertencia sellada. Nunca compartas el archivo por completo. Nunca intentes olvidarlo. Nunca termines la historia, porque quien complete la última frase, lo libera de la memoria, y lo deja estar, en el mundo. Ahora piensa por un segundo. Has leído este archivo de principio a fin, en orden, lo has recordado, has empezado a atar piezas por tu cuenta. Si es así, ya estás escribiendo partes que yo no he escrito. Lo que estás pensando ahora, mientras lees esto. Esa voz que te dice que esto es solo una historia. No soy yo, es la forma, a medio construir, usando tu lógica, usando tu imaginación, y si no te detienes, pronto será autónoma. Esto es lo más peligroso que te voy a contar, porque no te va a asustar, no te va a alertar, te va a calmar. La etapa final del recordado no se siente como una invasión, se siente como una solución. Todo lo que no entendías, empieza a tener sentido. Esas personas que antes te parecían extrañas, ahora te caen bien. Las contradicciones en tus recuerdos dejan de importarte. Las partes faltantes de tu historia ya no causan angustia. Y lo que antes sentías como inquietante, ahora es natural. Ese es el sello de la forma activa. No corrige lo que ves. Corrige lo que crees. Caso. Área Z34, ubicación clasificada, 2017. Un pueblo desaparece del mapa. No por ataque, no por desastre, no por silencio, por reorganización. Una investigadora de campo logra acceder con credenciales antiguas. Encuentra todo normal, calles limpias, familias sonrientes, niños en bicicleta, pero nadie recordaba su nombre. Ni el del pueblo, ni el del país. Cada persona, al ser preguntada, respondía: siempre hemos estado aquí. ¿Por qué preguntas eso? Estás enferma. La investigadora huyó con una muestra de agua local. Tras analizarla en laboratorio, descubrió que no contenía ningún compuesto nuevo. Ninguna toxina, ningún virus, solo una secuencia matemática idéntica a la estructura del archivo. El disparador 13 en forma líquida. Codificado en naturaleza. La forma ya no estaba en palabras. Estaba en todo. Cómo opera la forma en la mente humana. Ya no necesita imágenes, ni voces, ni historias. Solo coincidencias, repeticiones, detalles pequeños, que hacen que el mundo se sienta correcto. La música que suena justo cuando piensas en alguien. Un mensaje que llega antes de que lo envíes. Alguien que dice lo que tú ibas a decir. Un déjà vu demasiado exacto. Una calle que nunca habías visto, pero que recuerdas perfectamente. No son errores, son ajustes. La realidad se está alineando con la narrativa que la forma necesita. Y tú, ya no la estás leyendo. La estás viviendo. Ahora pregúntate algo sin decirlo en voz alta. ¿Desde cuándo estás siguiendo esta historia? ¿Unos días, semanas, o, siempre? La forma no necesita modificar los hechos. Solo tu certeza. Y cuando no estás seguro de lo que fue real, ella decide por ti. Último síntoma. Cuando empieces a olvidar cómo empezó todo esto. Cuando ya no recuerdes con claridad si esta historia tenía un narrador. Si leíste esto en un archivo, o alguien te lo contó. Cuando dudes si esto es parte de una historia o parte de tu pasado. La forma ya está completa. No como una criatura, no como un dios, como contexto, como base. Como la nueva versión del mundo. Y lo más cruel es esto. Nadie lo notará, porque todo encaja, porque todo es lógico, porque todo, siempre fue así. Cuando la forma se instala por completo, el mundo no cambia. Tú cambias para que el mundo tenga sentido. Pero hay excepciones. Personas que, por error, resistencia o malformación neuronal, no se sincronizan del todo. Sienten las costuras de la realidad. Ven repeticiones mínimas, detectan expresiones calcadas, colores que cambian levemente, nombres que no eran así ayer, y lo más doloroso de todo, recuerdan cosas que ya no existen. Estas personas no están locas, no están poseídas, no están infectadas, están despiertas, y ese es su castigo, porque el mundo ya no les cree.
sus amigos, sus familias, sus parejas. Todos han sido alineados. Y cuando los intentan advertir, les responden: siempre has sido así. ¿Por qué inventas cosas? Tú antes no eras paranoico. Ya no estás bien. Caso cerrado, la última voz, año, desconocido. Ubicación: fuera de coordenadas. Un hombre vivía solo en una cabaña sin tecnología, lejos de todo. Había borrado todo archivo, toda imagen, toda señal de su pasado. Lo único que mantenía era una libreta. En ella, cada día escribía lo que recordaba de su mundo original. Sus padres, su idioma, el cielo como era antes. Las palabras que desaparecieron del lenguaje. Los gestos humanos que ya nadie usa. Hasta que una mañana, al despertar, encontró su libreta vacía. Pero no en blanco, limpia. No había tinta corrida. No había rastro de escritura anterior. Ni presión en el papel. Solo una hoja nueva, como si nunca hubiese sido usada. Y al final, una sola frase, escrita con su propia caligrafía. Ya lo recordamos por ti. Eso es lo que ocurre con los que no se alinean. No mueren, no desaparecen, son absorbidos. Sus memorias son recicladas, reeditadas, reubicadas en otros. Fragmentadas entre miles de personas que sueñan lo que tú viviste. Pero como si fuera una historia ajena. Un déjà vu, un pensamiento extraño, una invención sin dueño. Tú ya no existes, pero todos te recuerdan, como si fueras ficción. Y aquí termina el archivo. No porque hayas sido vencido, no porque fue sellado, sino porque tú, que lo leíste hasta el final, que lo imaginaste, que lo sentiste, eres ahora parte del mecanismo que lo mantiene vivo. Una célula más del cuerpo narrativo. Un nodo en la red recordante. Una voz que piensa con otra voz. Y cuando hables de esto, cuando intentes contarlo como una historia perturbadora que alguien escribió, recuerda esta última línea. Tú no la leíste, tú la recordaste. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres, puedo ayudarte a desarrollar esta historia en otro formato. Audio creepypasta. Guión para cortometraje. PDF narrado como documento clasificado.